presentamos la primera mesa, que es sobre el agua, como las oportunidades que ofrece el agua para nuestros territorios, un bien que es cada vez más valorado y más preciado y que va a tener una relevancia fundamental en un futuro muy muy próximo, y que es un elemento que aquí hay en abundancia, y además que en las conclusiones que sacamos el año pasado, como comentaba Cristóbal, forma parte de la identidad de esta comarca. Modera esta mesa Vanessa, amiga, periodista, viene de Cádiz, ha trabajado muchísimo en comunicación, en medios de comunicación, en gabinetes institucionales, trabaja feminista, trabaja mucho por el fomento de las mujeres, ahora mismo también apoyando a las mujeres rurales. Y bueno, Vanessa, bienvenida, y contigo la mesa. Estupendo. Pues vale, pues muy buenos días, bienvenidos a todas, a todos a esta segunda edición de la Jornada Rural Correcta, que como sabemos pues tiene el lema Fuente de Oportunidades. Como decía Luis, me llamo Vanessa. No voy a contar mi película porque me toca hacer doblete, y en la segunda mesa pues yo voy a hablar de mi proyecto, y precisamente lo que voy a hacer es presentar a los compañeros y compañeras que hoy me acompañan aquí en esta mesa. A mi izquierda, tengo a Joenia. Ella viene de Arquillos, de Jaén. Ella es ingeniera hidráulica y máster en conservación y gestión del medio natural y máster en formación para la intervención sociocomunitaria. Ha trabajado como ingeniera en red hidráulica en Cuba, de donde procede, donde también ha sido docente, y es especialista de control y ejecución de obras y presupuestos en obras de arquitectura. Después de la pandemia, me contaba, y ahora nos lo contará bien, pues da un salto y se hace consultora en marketing digital y en comunicación ambiental. Y ahora tiene su propia empresa de marketing digital, formación y publicidad, que se llama Raíces Tech. Le sigue Bárbara Márquez. Ella es licenciada en Psicología Social, con distintos posgrados de especialización, como agente de inserción laboral, intervención social con jóvenes y políticas demográficas y económicas frente a la despoblación. Bárbara, que viene de Zaragoza, cuenta con más de 20 años de experiencia en el emprendimiento social en el entorno rural, desde el marco de una cooperativa de iniciativa social llamada Tararaina, que ahora nos contarás con tu proyecto. Uno de los proyectos es la iniciativa Ecorradiz. Le sigue Liliana Murciana, huertana. Es administrativa y funcionaria interina del Ayuntamiento de Molina de Segura y es la presidenta de la asociación La Huerta se Defiende. Ella participa activamente en asociaciones y movimientos sociales, como la Plataforma en Defensa del Transporte Público, y en diversas acciones de defensa de la huerta de Murcia. Además, ella es coordinadora de Izquierda Unida. En nada, ella vuelve a las aulas virtuales, ¿vale?, para comenzar el grado de Sociología en la UNED, para integrar esos conocimientos académicos con su experiencia en la gestión pública y en la política social. La Huerta se Defiende es la propuesta que nos va a explicar ahora, y en la que nos tiene que hablar de una técnica milenaria como son las acequias. Y por último, que seguro que lo conocéis, por supuesto, a Jorge Blas Olmo Contreras. Él me decía, nacido en Huelva, criado en Granada, pero hijo y nieto de castilleros. Estudió Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y Magisterio, ejerciendo como docente en centros públicos y privados. En 2007 cofundó la Asociación de Estudios Culturales de Castillo de Locubín, que se dedica a la investigación en la difusión del patrimonio local, y edita además la revista Locubín. Hace una década inició un proyecto de recuperación de piezas históricas desaparecidas, adentrándose en la cantería tradicional, si no me equivoco. Comenzó reproduciendo basas y capiteles, y hoy se dedica a la creación de mascarones y fuentes ornamentales, de las que ahora también nos hablarás. Su trabajo se caracteriza por el uso de técnicas constructivas heredadas y losas de piedra de gran tamaño. Esto es un poco, yo les pedí un poco un currículum para que supiéramos un poco cómo, ante quién estábamos, ¿no? Pero ahora, si me permitís, yo ya les he avisado, voy a ser un poquito señorita Rottenmeier con el tiempo, porque si no, no nos va a dar tiempo a todos y no quiero comernos el tiempo nuestro y que todo se alargue, pero sí que puedan explicar cuáles son sus proyectos y sus propuestas. Así que, Joenia, si te parece, empiezas tú, ¿vale? Bueno, buenos días a todos.
ya me vuelvo a presentar. Mi nombre es Joenia, soy ingeniera hidráulica y cubana. Vine a España para superarme profesionalmente en un máster de conservación y gestión del medio natural. Como ingeniera hidráulica, más que nada lo que defiendo es el agua como un recurso indispensable, para la humanidad, y es un derecho defendido por la organización, por la ONU, y es un derecho es un objetivo de desarrollo humano. O sea, pero ante todo hay que defender que es necesario, tiene que ser suficiente y tiene que ser de calidad. Llegué aquí a Castillo de Locubín por una invitación de mi tutora Lucía y por el apoyo, o sea, que agradezco infinitamente a Luis para realizar mi trabajo de fin de máster aquí, que no voy a hablar, lo voy a hablar el día de mañana. Pero una vez que entré a Castillos, lo primero que me llamó la atención, pude caminar con todo el pueblo, ir hasta el nacimiento del río, fue ver este tema del agua que son millonarios y no lo saben. No lo saben. Hubo cosas que también me impactaron porque no cuentan con una depuradora, pero eso es una cosa que creo que se va a solucionar en el tiempo, porque no solo es disponerlo, sino también hay que cuidarlo y protegerlo. Y bueno, vine solo a estudiar, pero estando acá decidí ya instalarme y quedarme a vivir aquí en España, y creamos junto con mi esposo una empresa de marketing digital, pero enfocado a la digitalización y a fomentar el desarrollo económico en zonas rurales. Vivimos en Aquillo, que es un pueblo mucho más pequeño que este, con mucho menos recursos, pero también siempre tienden a darle la culpa al alcalde de que por qué no se crece, por qué no supera, y no es así. Creo que también hay que rescatar ese sentido de pertenencia y defender lo que tenemos, porque si en la casa no limpiamos, no vamos a esperar que el vecino lo haga, o sea, si no, vamos a vivir en sucio. Entonces también hay que hacerlo desde afuera, y no solo es pedir ayuda a la diputación, al alcalde, sino que también tenemos que trabajar en todo, y en eso va enfocado también mi TFM, en cuanto a la comunicación participativa y a trabajar en comunidad. Esta empresa, bueno, están haciendo ahora, no es que todavía no puedo hablar de resultados, pero sí de objetivos. Es digitalizar los emprendimientos y fomentar que la gente decida crecer. Es verdad que no hay empleo, pero podemos hacer un poquito desde nosotros mismos. Y sobre todo también tiene otra lista, que es la formación. Podemos brindar apoyo a las personas que van creciendo, y ahora hay una propuesta que es lo del el kit digital, que muchas empresas ya cuentan con páginas web, redes sociales, pero no saben cómo manejarla. Entonces no solo nos encargamos de crear medios y redes sociales, sino ayudarlos a que crezcan consigo. Y todo va encaminado, como digo, al cuidado del medio ambiente y a la sostenibilidad. Estupendo. Además, en tiempo, perfecto. Sí. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. ¿Me lanzo así? Ya, vale. Ecorradiz. Ecorradiz viene de ecológico y de raíz. Raíz en aragonés se dice radiz, y lo que hacemos es transformación y comercialización de regaliz de palo. Yo no sé si aquí lo conocéis. Es algo que normalmente no se comercializa, sino que se cogía de una forma espontánea, pues cuando los pueblos o las zonas que tenemos el río cerca, como es nuestro caso, ahora os cuento, nos hemos criado y hemos vivido con el regaliz al lado, pero lo cogíamos un poco extraoficialmente, digamos, ¿no? Aquí no sé cómo es, pero en Aragón era en los linderos de los campos cultivados, se podía ir, arrancar la raíz y luego te la ibas mordiendo por ahí. Entonces nos dedicamos a eso, y os explico un poco la relación con el agua, porque es como la parte más interesante. Es un proyecto de emprendimiento social que luego Ángela, mi socia, en la tercera mesa hablará de lo que es la cooperativa Tararaina en general. Tararaina es red de tela de araña, que también es muy significativo de cómo trabajamos. Y provenimos de distintas zonas de Aragón. En concreto, yo provengo de un pueblo que se llama Pina de Ebro, que es más o menos igual de grande que Castillo de Locubín, ¿vale? Un poquito más pequeño, 2.500 habitantes. Yo creo que Castillo de Locubín está en 3.000.
con la diferencia de que nosotros somos ya un pueblo grande. Claro, o sea, medio grande, ¿vale? El baremo de menos de 20.000 habitantes que se utiliza aquí en Aragón es menos de 5.000, entonces estamos ya ahí como grandecito. Entonces lo que hemos hecho ha sido iniciar una actividad económica fundamentada en una necesidad vinculada con el agua. Y os explico, por la línea de Ebro está debajo de Zaragoza, o sea, más al sur, o más cerca de la desembocadura del Ebro, con lo cual nos llega el río ya muy grande. El Ebro ya sabéis que es uno de los dos más caudalosos de España, y nos hemos esforzado durante mucho tiempo en intentar meter al río en un cauce que no le pertenece, ¿vale? Siempre tendemos, no sé si aquí pasa igual, pero allí intentamos poner motas o diferentes barreras físicas porque hemos decidido que el río tiene que pasar por aquí. Pero el río pasa por donde le da la gana, como tiene que ser. Entonces, ha habido que establecer unas zonas inundables a lo largo de toda la ribera que hacen permitir que el río, cuando crece, pueda recuperar su camino natural, ¿vale? Entonces, esas zonas inundables son muchas y muchas hectáreas que normalmente no están inundadas, pero que están preparadas para que cuando crece el río se puedan abrir las compuertas y se inunden. Eso a los agricultores de la zona se les olvida. Entonces cultivan allí maíz, cebada, alfalfa, hortalizas, lo que sea. Y cuando llega la crecida del río, los municipios y la Confederación Hidrográfica del Ebro dice hay que abrir las compuertas e inundar esos campos que son inundables. Entonces los agricultores dicen que nanay. Entonces hay mucha tensión entre Pina de Ebro y Quinto y Fuentes, todos los pueblos que hay alrededor, porque si yo abro las tajaderas en mi pueblo, consigo que no se inunde el pueblo de abajo. Pero si yo no las quiero abrir porque tengo plantado algo que se va a echar a perder, corre el riesgo el río de salirse en el siguiente meandro, ¿vale? Así porque os situéis. Bueno, entonces, todas esas hectáreas que suelen ser municipales, de propiedad municipal y son alquiladas a agricultores, lo que hemos hecho ha sido llegar a una alianza con el ayuntamiento y decir, ¿por qué no dedicamos una parte importante al cultivo de regaliz de palo? Porque el cultivo de regaliz de palo no solo es inundable, o sea, el río puede inundarlo, pasarse 2 semanas y seguir y ya está, sino que además sujeta muy bien la tierra, porque los y las que conocéis el regaliz de palo, las raíces pueden llegar a tener 5 metros de largo por debajo de la tierra, se entremezclan entre sí y sujetan. Entonces, claro, los agricultores de la zona nos dijeron fenomenal, pero ¿yo qué hago con ese regaliz? Porque el regaliz salido del campo no tiene un gran valor, es un euro por hectárea. Es verdad que no necesita cuidados, pero el valor no es muy alto. Entonces lo que hemos hecho ha sido montar un obrador de transformación de regaliz de palo y asegurarles que les vamos a comprar el regaliz por por el doble, por 2 euros el kilo. Entonces fomentamos que cultiven. Cuando llega la inundación no genera ningún problema y nosotras transformamos y comercializamos. Entonces os habrán pasado un platito con unas rodajitas, que es un invento que hemos hecho ahora, que la gente lo lleva en el bolso y te quita el mal aliento, te va bien para las digestiones pesadas. Estamos haciendo también algo de cosmética con una crema antimanchas, porque el regaliz va muy bien para quitar las manchas y para hidratar la piel, y un montón de propiedades más que no os voy a decir ahora, que me enrollaría mucho. La cuestión es que el regaliz de palo tiene una dificultad, y es que solo se puede recoger cada 4 años, ¿vale? No podemos coger lo que hay en los linderos de los campos porque no tiene trazabilidad, tenemos que cultivarlo en condiciones, ¿sí? Eso conocéis un poco el agroalimentario, y como se tiene que recoger cada 4 años, tenemos que darle una solución a los agricultores. Entonces, solicitamos al ayuntamiento 4 veces lo que quiere cultivar un agricultor. Imaginaros que quiere cultivar 1 hectárea, le pedimos al ayuntamiento para ese agricultor 4 hectáreas. Entonces, cultiva el primer año 1 hectárea, el segundo año la segunda hectárea, el tercero la tercera, el cuarto, y a partir del cuarto ya cada año recoge la raíz de una de sus hectáreas, ¿sí? El resto del tiempo no tiene que cuidarlo, más que asegurarse de que está regado y ya está. Y además, lo que estamos investigando es sobre la biomasa. El regaliz de palo es como un arbusto, genera mucha biomasa que se puede cortar porque la raíz es súper resistente y vuelve a salir. Entonces, con la biomasa, que también tiene propiedades, estamos investigando para hacer pienso de animales, porque refuerza el sistema inmunológico de los animales. Entonces, meter eso en los piensos ayudaría a darle otra salida a esa biomasa. Y eso sería lo básico, la parte medioambiental. La parte social yo creo que ya podremos hablarla. Muchas gracias.
Súper chulo. Bueno, pues me ha encantado. Yo me llamo Liliana Mellado, vengo de la Huerta Murciana, como ha dicho Vanessa. Mi proyecto, o el proyecto que estoy representando aquí, se llama La Huerta se defiende, que es una asociación sin ánimo de lucro que fundamos a final de 2021, si no me equivoco. Y la causa principal era pues sumar un poquito, un grano de arena a esa protección que intentamos tener de la poca huerta que nos queda, al menos en la provincia de Murcia, ¿vale? Porque, bueno, Murcia sí, tiene una única provincia, que es el municipio donde nosotros vivimos, y luego pues tiene lo que son los campos de Cartagena, Totana y demás, ¿no? Pero lo que es en nuestra provincia, pues la huerta se está inyectando de hormigón y nosotros queremos defenderla y pensamos como con dos opciones, ¿no? Primero, como parte de nuestro patrimonio, por el sistema de regadío, que ahora comentaré un poquito más, y luego como una parte formativa. Pasa en la huerta, que a lo mejor os pasa aquí también, de que la gente hereda un trozo de tierra y parece que como tus padres, tus abuelos eran huertanos, tú tienes en el ADN ya el programa de huertano. Entonces tú heredas la tierra y se supone que ya tienes que saber hacer de todo, pero eso no es así. Entonces nosotros partimos de una base de formación para aquella gente que por una parte hereda terreno pero quiere simplemente consumo. Es decir, oye, pues este trocico de huerta yo siembro para mi familia y tengo la huerta y la tierra viva y la conservo. Y por otra parte, pues hay gente que se quiere dedicar de forma profesional a plantar pues en la huerta, que heredan o que alquilan terrenos, que también hay bancos de tierra que se gestionan a través del municipio y del ayuntamiento, y poder sacar pues un beneficio de eso, ¿no? Nosotros también en esa parte trabajamos de enseñar a la gente a lo que hablábamos estos días de cambiar cultivos. En Murcia tenemos mucho cultivo de limón y de naranja, pero eso no era lo autóctono de nuestra ciudad ni de nuestro entorno. Nosotros teníamos melocotones, teníamos, aparte de todas las hortalizas que nos convirtieron en la huerta de Murcia, teníamos otro tipo de conserva que nos hacía ser industrialmente muy fuerte. Pero vino el limón, arrasó, dio mucho dinero y todas las huertas las tenemos ahora inundadas. ¿Qué pasa? Que cuando viene una mala época, pues la mitad de los agricultores se arruinan. Entonces también ese tipo de formación en agricultores que ya se dedican a la huerta, para hacer simbiosis de otro tipo de cultivos, para que si te falla el limón, pues tengas otra cosa de donde sacar dinero. Y luego la otra parte, que es la defensa de la huerta. Yo este año hacemos, que no lo he dicho estos últimos días nada, ¿sabes? Lo he dicho como 100 veces. Mira, se ríe Luis porque ya sabe lo que voy a decir. Murcia celebra su 1200 aniversario, ¿no? Hace 1200 años que fundamos la ciudad de Murcia, y algo súper principal y que nos dio nuestra estructura es el sistema que nosotros tenemos. Los árabes crearon las acequias y consiguieron que cuando llega el agua a Murcia se vertebran dos grandes acequias, la Alfurgia y la Alquibla, que imaginaros que fuera como dos pulmones que llevan el agua con todos los sedimentos y los nutrientes hasta el último huerto a 20 kilómetros de donde nacen las acequias mayores. Eso ha hecho que nuestras tierras estén nutridas y que pudiéramos llegar a ser eso que se conocía, y lo digo en pasado, como la huerta de Murcia. Entonces, ahora mismo que nosotros defendemos que eso forma parte de nuestro patrimonio, algo que se construyó a mano hace 1200 años, sigue nutriendo nuestro paisaje, nuestra huerta, pero es que también la acequia, como tú estabas contando antes de la zona de las zonas inundables, en Murcia también nos empeñamos en que el río fuera por donde nosotros quisiéramos que fuera, y cuando nos vino la DANA de 2019, la gente por fin vio que al abrir las compuertas de las acequias, el agua hizo que no inundara el centro de la ciudad, porque redistribuyó el agua por todos los huertos. Aparte de que ya después de 1000 y pico años, pues ha generado las acequias un propio ecosistema donde hay fauna propia, de la que en muchas épocas la gente comía anguila o tenía hipaticos. Nosotros vivimos en una zona de huerta con una acequia abierta al aire, como se llama, y hay una pareja de patos que ya tiene ahí un apartamento al lado nuestro, que va generación tras generación criando cerca nuestra. Pero es que aparte, en una ciudad como la nuestra, donde el calor nos sabrá,
porque andar por Murcia, a ver, no quiero yo fastidiar el turismo, pero no ir a Murcia en julio, por favor, porque hay 50 grados a la sombra, entonces eso amortigua el calor y llega a bajar 10 grados la temperatura. Entonces, una de las apuestas que queremos hacer es convencer tanto a la gente como al estamento público, a los ayuntamientos, que desentubar la acequia, las que se puedan, por supuesto, que no vayan a abrir la Gran Vía ahora, ¿no? Pero me refiero a desentubar y abrir al aire las acequias como reclamo turístico sería muy interesante. Primero porque a veces cruzamos medio mundo para ver piedras de otra ciudad y no apreciamos las piedras que tenemos nosotros, ¿no? Y luego porque bajaría esa temperatura y sería pues un caminar por el centro de la ciudad mucho más agradable. Entonces, para nosotros el agua es fundamental. Como ha dicho antes el señor alcalde, yo sí he venido aquí, me ha dado una envidia impresionante del nacimiento del agua, de que reguéis con agua de nacimiento. Bueno, ha sido maravilloso y creo que es muy importante tener esa conservación porque el agua pues no da vida. Así que estamos en esa lucha, ¿no? Por una parte, concienciar a la gente que la huerta tenga sentido, que la gente se vuelva a enamorar, que no sea algo tedioso y aburrido, que tu padre te obliga o tu abuelo te obligaba a ir a cavar y a plantar lechuga o a plantar patatas, sobre todo, y que por otra parte, pues que sea un reclamo turístico, ¿no? Porque si no se tiene muy claro el modelo de ciudad que tienen, pues al final se va construyendo de manera un poco descontrolada y la huerta pues va desapareciendo, por desgracia, ¿no? Se está convirtiendo en una urbanización maravillosa, pero con menos territorio de siempre. Y bueno, pues ahí estamos, que no es poco. Hola, buenos días. Bueno, pues mi aportación en esta mesa y a Castillo viene de la parte de la arquitectura, del patrimonio, y converge eso, el patrimonio y el agua. Gracias a la iniciativa que tuvo Cristóbal hace 4 años de proponerme desarrollar la fuente de Triana, a ver qué propuesta se podía hacer en ese hueco que quedaba allí en ese barrio, pues se propuso la primera fuente, hecha con materiales tradicionales, con losas, de piedra de gran tamaño, como se hacían antiguamente, y la verdad que tuvo una buena acogida, gustó. Es verdad que puede tener sus cuestiones de diseño o de funcionales, pero la verdad que tuvo una buena acogida. Y a raíz de esa propuesta se han hecho otras, me llamaron de Alcalá Real, comencé a hacer trabajos relacionados con el agua también, con fuentes, y la verdad que me gusta apostar que los pueblos apuesten por el patrimonio y por el urbanismo. Entonces, a veces, a lo mejor aquí vamos a hablar más del agua, ¿no? Pero también desde el punto de vista donde yo trabajo es un poco más el urbanismo y el patrimonio. Y tendríamos que cuidar más para ganarnos ese atractivo turístico, que cuidemos también el desarrollo urbano, que blanqueemos las casas, que desde los ayuntamientos, Diputación y la Junta de Andalucía se obligue a los dueños de sus viviendas a que blanqueen y terminen la fachada, porque lo que no puede ser es que de Andalucía oriental haya una diferencia brutal con Andalucía occidental. Tenemos los pueblos blancos de Málaga, de Cádiz, de Huelva, de Sevilla. ¿Qué pasa con Jaén, Granada y Almería? Es que hay una dejadez que podemos comprobarlo desde aquí mismo. Y entonces tenemos que trabajar de forma conjunta, recuperar patrimonio desaparecido como las fuentes, pero también cuidar esa estética. Porque una persona que viene a un pueblo blanco no es lo mismo que una persona que va a un pueblo industrial. Entonces tenemos que cuidar eso. Y gracias a Emilio, cuando conocí a Emilio, pues me habló de la figura de César Manrique, y César Manrique precisamente era un radical en este sentido, que había que cuidar el medio ambiente y la arquitectura tradicional. Si hemos perdido a lo mejor el tren de la arquitectura tradicional, podemos hacer como Salobreña, blanquear el pueblo por completo, y aunque no estemos hablando de casas tradicionales 100%, pero el conjunto acaba siendo atractivo, donde resalte solamente el auténtico patrimonio, como pueden ser su iglesia, su castillo o edificio antiguo. Y en esa línea me muevo. Así que yo apostaría porque todas las administraciones mirasen hacia el mismo sentido, y si es algo que tiene que hacerlo el dueño de cada casa, por lo menos que se pudiese fomentar o ayudar o financiar, porque sería un cambio radical en la provincia. Y poco más. Ahí estamos trabajando actualmente en el último proyecto.
Se ha ido el micrófono. Sí. Cosas del directo. Tienes mucha energía. No se le ha cortado. A ver. Sí, ya. Y actualmente estoy en el último proyecto que lo estamos haciendo en la carretera de Granada y es una fuente dedicada a nuestro vínculo con la capital granadina, que es histórico que también hubo. Y estamos ahora mismo con toda la pasión terminando los últimos detalles. De hecho, en cuanto acabe esta mesa tendré que seguir trabajando en la obra y estáis invitados a ver el resto de fuentes gracias a la financiación local, municipal. Y ojalá pues podamos seguir haciendo cosas por el pueblo, independientemente de que sea yo o sean otros artesanos, otros artistas, que se siga recuperando el patrimonio de Castillo Locubín. Muchas gracias. Empezaba la mesa yo diciendo que iba a ser señorita Rottenmeier, pero yo sabía que no voy a cortar las cosas tan interesantes que nos han contado, ¿vale? Quería dar las gracias, por supuesto, que he empezado y no dar las gracias y está muy mal, a Luis y por supuesto al pueblo, a las autoridades municipales, provinciales y por supuesto a mis compañeros, ¿no? Y compañeras. No sé cómo vamos, no sé si tenemos una hora, teníamos una hora que podemos terminar a 1:30, ¿vale? Para poder hacer lo que queremos hacer un debate y por supuesto con vosotros también, con el público, ¿vale? Yo voy a hacer una serie de preguntas generales o alguna más concreta, ya vosotros os vais distribuyendo, ¿vale? Está claro, lo habéis, además yo creo que tenemos aquí iniciativas muy diferentes, pero que dejan claro que el agua no solamente es un recurso natural, sino que es algo identitario, que es un factor de vida y, como decía también Joenia, ¿no?, que es un derecho humano básico, pero también es una condición para el desarrollo inclusivo y sostenible de la vida, ¿no? Por eso yo quería preguntaros que en el actual contexto de emergencia climática, con un verano devastador que hemos tenido en nuestros montes, con una gestión forestal bastante cuestionable, ¿qué propuestas creéis que son prioritarias para garantizar el sostenimiento y la gestión justa del agua? Sé que he empezado fuerte, que es una pedazo de pregunta, pero bueno, es que soy periodista y no me puedo olvidar de la situación que hemos vivido hace un mes, ¿no? Y donde el agua es fundamental, donde tenemos una situación de cambio climático y donde entiendo que los municipios tienen mucho que decir eso y también las entidades como vosotros, las asociaciones como vosotros. Así que yo lanzo la pregunta y a ver quién se atreve. Venga. Liliana, yo sabía que Liliana iba a responder. No, yo creo que hicimos la buena organización y reorganización del territorio respecto a algo tan básico como el agua, ¿no? Decía la compañera que el agua es vida y es cierto, no solamente por vida natural de nuestro propio cuerpo, sino por vida de nuestro entorno. Entonces, vuelvo yo a mi historia del modelo de ciudad, pero es cierto, hacer un poco las ciudades más cálidas y hacer las ciudades como más amables, pues no solamente con fuentes ornamentales, sino que también lleven, bueno, que aquí vosotros estaríais un manantial, entonces eso tenía un lujo impresionante. Pero bueno, yo de mi territorio, que a lo mejor hay mucha más escasez de agua, tener esos pequeños núcleo de supervivencia climática, ¿no?, en la que cuando haga muchísimo calor tú te puedas sentar junto a una fuente y poder beber agua y poder calmar y que te baje la temperatura, es importante. La fuente, junto con el arbolado natural y la sombra natural, hace que las ciudades sean más amables de vivir, de convivir y de disfrutar como algo turístico. Y luego, respecto a las gestiones que tú has dicho de forestales, pues yo creo que es que también se está centrando también, tal vez, ¿no?, un modelo de una agroindustria donde casi toda el agua o casi todos los recursos van a determinadas zonas, y creo que se abandona un poquito también la sostenibilidad de los montes, que es importante. Entonces, lo hablábamos ayer porque llevamos aquí un par de días conociendo toda esta zona, que es importante
lo que se siembra en los montes, que es importante que se sostenga con esa hierba, esa pequeña planta, para que cuando llueva no sea agua de arrastre, sino que los montes puedan empapar el agua, para que nos entendamos, para que se llenen de humedad, para que cuando haya una zona de altas temperaturas, pues no haya tanta peligrosidad. En Murcia nos pasa que los árboles tienen estrés hídrico. No sé si eso existe o se lo han inventado, pero los árboles tienen estrés hídrico. Entonces se caen y se les caen las ramas porque no los riegan. Entonces, pues yo creo que ese mantenimiento es muy importante también de hacer llegar tanto a la ciudad como a los montes, ¿no? A los montes por intentar que empape la tierra todo ese agua de lluvia, y a las zonas de la ciudad pues hacer pequeñas zonas para que nosotros podamos vivir mejor y que nuestras plantas dentro de la ciudad también estén mejor. Yo vuelvo a mi río, que es lo que más conocemos. De identidad comunitaria, y eso sí que se puede también trasladar a Castillo de Locubín. Somos pueblos que hemos vivido siempre de cara al río, y de un tiempo a esta parte las generaciones, incluyo la mía, que ya tengo edad, pero no lo vivimos como lo vivían nuestros padres y sobre todo nuestros abuelos. Vivimos como de espaldas al río, o sea, el río está ahí, pero no convivo con él, no me identifico con él, no. Entonces nos olvidamos, o sea, yo quiero que el río me sirva para la industrialización, y le obligo a ir por un determinado camino, y no dialogamos con el río, ni forma parte de nuestra identidad, ni vivimos cara a él, ni lo entendemos. Entonces yo creo que lo fundamental sería trabajar por la sensibilización de todas las generaciones que viven en los pueblos y que empiecen a vivir cara al río, con el río y entendiéndolo, y entonces limpiaríamos el río, le dejaríamos más espacio para moverse, cuidaríamos más las acequias, que en nuestra zona también hay acequias al aire libre, y todo funcionaría mejor en esa zona. No me meto con los incendios forestales porque eso nos pilla un poco lejos dentro de lo que es toda la estepa. Ya sabéis que vivimos en una zona que es casi desértica, entonces los incendios los tenemos bastante controlados, o sea, no. Pero el tema del río sí que me parece muy importante. Todos los pueblos que tenemos un río cerca, que la identidad colectiva vuelva a mirar al río y conviva con él. Yo quería hablar al respecto de la sostenibilidad. Como bien decía la compañera, referido a lo que era la identidad, defender y tener sentido de pertenencia, yo creo que todo nace a partir de la sensibilidad que se crea y que se fomenta. Pero esto también va ligado a una buena gestión, y para que haya eso debe existir una comunicación. Entonces a veces no le damos la importancia a la ciudadanía, ni le damos un papel ante este problema. Entonces también está claro de que muchas personas no tienen un alcance de poder medir las consecuencias desde un punto de vista técnico y ambiental, pero si fomentamos eso y educamos, yo creo que la mente puede cambiar. Entonces, más que todo, va allá de la gestión y bueno, de la sensibilidad ambiental que se pueda crear, porque todos también vemos las cosas desde nuestro interés individual, y no vemos la del vecino. Entonces todo tiene que funcionar de una manera, o sea, interrelacionada y comunitaria. Sí, sin duda, yo creo que en todas vuestras intervenciones, que era una pregunta que también quería haceros así a priori, ¿no? Abogáis por no sé si un cambio de mentalidad o una labor de concienciación, ¿no? Porque, como explicabas tú, Bárbara, el agricultor que ha sembrado una serie de productos y no le va bien, que tienes que darle una alternativa, ¿no? Entonces, o por ejemplo, como hablaba Jorge, ¿no? Yo que vengo de una zona más urbana, una fuente es un unicornio. O sea, para nosotros las fuentes son que en mi ciudad ya no hay fuentes, ¿vale? Y no solamente es que no haya, sino como tú decías, que si existen, que hay que cuidarlas, y el patrimonio también, ¿no? Entonces, entiendo que estamos ante un reto de educar también, y de que las instituciones públicas pongan los medios también para que haya ese cambio de mentalidad, ¿no? A ver, en nuestro caso, claro, lo de educar está muy bien, es muy bonito y objetivo final, pero al final,
Claro, al final tienes que dar una alternativa económica viable para que la gente, o sea, al agricultor no le cuentes, mira el río, no plantes esto, no sé cuántos, que irá bien para... No, le tienes que hablar con números. Entonces, nosotras abogamos por, vale, yo te hablo de números, consigo que tú entiendas que esto te vale la pena, pero además mira el efecto que esto crea. Entonces, un poco que sea un movimiento colectivo, pero basado en encontrar una solución sostenible y económicamente atractiva, porque si no nos vamos a engañar, que nos moriremos nosotros y la siguiente generación y habremos convencido a 4, que al final tiene que ser algo muy de la mano de la corporación local, provincial y autonómica y ir un poco en esa línea, sí, en conseguir encontrar un modelo socioeconómico que integre esos cuidados. Sí, quería aportar. También sería interesante hasta qué punto la Confederación Hidrológica nos permite crear nuevas balsas de agua para todo el tema de riego, de cultivo, en distintas zonas diseminadas por todo el término municipal. Eso sirve tanto para el tema de cultivo como mantener el monte si hiciera falta. Y también hay que concienciar en la limpieza. Lo que no puede ser es que haya personas que vienen de, no sé, del campo, de la caza o de un pueblo a otro y tiren una lata de cerveza o una litrona o la que sea por la ventanilla. Tenemos las cunetas sucias, tenemos el campo sucísimo, tenemos que cuidar ese campo, esos ríos, tenemos que intentar apostar también por ese riego, pero claro, también tenemos que ver cuáles son nuestros límites legales, porque no se permite tampoco hacer embalses en cualquier sitio, ni coger agua del río, porque estamos dejando sin agua a las personas que también tienen derecho río abajo, que el agua no es solo de Castillo, el agua es de todo el que bebe del río, así que es un tema un poco complejo. Hay que saber hasta dónde podemos llegar y hasta dónde no, pero las posibilidades son altas siempre, se puede gestionar mejor, sí. Jorge, tú precisamente, bueno, no sé si queréis contestar. ¿Quieres contestar? Dale. Sí, contesta. No, que hablando de la limpieza de la lata de cerveza, del plástico de la gente es esencial. También quería hacer hincapié que la limpieza de la que yo hablaba antes es la limpieza de sedimentos del río, porque el río Ebro es muy largo y si no lo limpiamos desde La Rioja hasta la zona donde estamos nosotros, cada vez es menos profundo, con lo cual ahora mismo las crecidas del río ya no tienen que ser extraordinarias para inundar toda la huerta de Pina. O sea, es que cualquier vez que sube un poquito el agua, como ya no hay fondo en el río, se extiende, pero es que quería traeros una foto que al final... Pero es que no sabéis la de kilómetros y kilómetros que se llenan de agua en nuestra zona, que es como la más complicada. Entonces, la limpieza de educación de la gente que no tire es esencial, pero la limpieza del fondo del río que se ha hecho toda la vida, pues también. No sé si hay posibilidad de que la gente participe, habléis, porque yo quería que esto fuera un debate, por supuesto que si queréis, que a lo mejor necesitan un micrófono o si no le dejamos Luis. ¿Querías? ¿Te apetece? Es muy interesante, ¿verdad? Es muy interesante lo que has dicho. No, que yo tengo una huerta que con que llueva 3 días seguidos se inunda. ¿Por qué? Porque está todo sucio, lleno de támaras, no ya de latas, ni de botellas, ni de bolsas, sino de todo. Pero no te dejan limpiar. Y es que no te dejan, como te vean cortar una caña, ya tienes la denuncia puesta. Que parece ser que no dejan limpiar tampoco. No, es que no te dejan. No, claro, en Aragón tampoco, ¿eh? O sea, que quiero decir que es muy bonito decirlo, pero no es fácil. Pero ahí es donde hablamos de que es necesario hablar con las administraciones, que las administraciones hablen con la Confederación y hacerles ver, porque en Aragón hay números. O sea, hay números de las últimas inundaciones que con una subida ordinaria del río se inunda todo lo que se inundaba antes cada 50 años. Entonces, eso no hay quien lo resista y eso se ve y lo sabe la Confederación. Entonces, es sentarse con todas las partes implicadas e intentar hacer sensibilización, que es muy complicado, pero que lo tenemos que intentar porque las consecuencias las vivimos luego en los huertos.
Que en Murcia, por supuesto, pasa exactamente igual. En Murcia los meandros del río no se limpian, están llenos de cañas. Dicen que porque unos no dejan, otros no quieren, pero la realidad es que el responsable, que es la Confederación Hidrográfica del Segura, no hace su trabajo. Entonces, como no hace su trabajo, pues tira balones fuera diciendo, uy, que los ecologistas no quieren quitar caña. Es que tú no estás haciendo tu trabajo y deberías tú estar limpiando el adecuada y cada cierto tiempo. En Murcia, como somos una zona tan de secano, pues dirán, bueno, pues si lo hacemos cada 3 o 4 años o 5 no pasa nada, hasta que nos vino ya la última dana y se vean cañas arrastradas desde otros municipios, de Archena, Blanca, bueno, no conocéis mi pueblo, pero bueno, un poco más alto. Y luego, pues, ese mantenimiento lo tienen que tener ellos. En la zona donde yo vivo, que es una pedanía muy cerca a lo que es la ciudad, pues convencimos a la Confederación de limpiar nuestra zona porque la pagamos. Entonces le hicimos un estudio y le dijimos, mira, desde la descentralización del ayuntamiento, desde la Junta Municipal, ¿no? Pues nosotros vamos a invertir un dinerico en intentar limpiar todo esto, porque los vecinos estaban tremendamente preocupados de eso, de que si volvía a salir el agua y tal. Y entonces, bueno, los convencimos de hacer su trabajo gratis. Es que eso me fascinó un poco, ¿no? Pero como nosotros nos hicimos cargo del trabajo y del dinero y luego de triturar, pues se convencieron y pudimos quitar. Pero luego el civismo muy importante. Para la limpieza habían carros de la compra en el río. Habían ya no cañas o restos orgánicos de que la gente haga sus podas y los tire. No, es que había, bueno, no voy a decir la marca, pero la marca de cerveza que se fabrica en Murcia debería de patrocinar la huerta, porque vamos, salen litros y litros y botes y de todo de cerveza que es con total impunidad, y eso es horrible. Entonces, por una parte, que las personas entendamos que eso es un medio natural y que luego la administración sea un poco más flexible. Y que si tú le dices, oye, mira, yo voy a quitar estas cañas porque hay que pillar esto de alguna manera, pues se pueda llegar a un statu quo, a un convenio intermedio. Sí, volviendo al papel del agua en el ecoturismo como desarrollo, ¿cuál creéis que debe ser ese papel? O sea, es una forma, lo que estamos aquí hablando, ¿no? Los que venimos de fuera, yo también vengo de Cádiz, y ves el río y dices, bueno, o como ha dicho Joenia, ¿no? Esto es una maravilla lo que tenéis, ¿no? Es un factor clave para el ecoturismo en municipios como Castillo. Mira, por ejemplo, la riqueza de Río San Juan es el cambio que tiene constantemente de ambiente. Lo mismo hay una zona de sombra, una zona de huerta, luego una zona más árida como la de la isla, por ejemplo, y es una zona cambiante, constantemente cambiante, muy rica. También tiene fauna como tortuga. Yo he llegado a ver tortugas andando de este tamaño y la verdad que al que le guste el tema del ecologismo, de las plantas y todo eso, y algunas de las aves que hay aquí, la verdad que merece la pena. Es muy bonito, muy atractivo. Lo que tenemos que hacer es eso, intentar cuidarlo, que el agua baje depurada, que baje limpia, que evitemos los vertidos ilegales a partir de que se haga algún día la depuradora donde se haga, y que cuidemos el río de una forma, vamos, radical, porque es que tiene una riqueza ecológica muy importante. De hecho, viene gente, vecinos de la comarca, a andar por aquí porque es que es ¿cómo se dice?, un refugio climático. Hay muchos alcalainos en la ciudad que hay al lado vienen aquí a Castillo, no solamente por la gastronomía, sino también como refugio climático, y la verdad que merece mucho la pena. Por eso tenemos que cuidar mucho a nivel ecológico y de residuos esta zona. ¿Creéis entonces que el turismo, rural podría centrarse en temáticas como el agua? Sí, por supuesto. Sí, porque tenemos esa singularidad del agua. Igual que Pulpí tiene la singularidad de su geoda, o Setenil de la Bodega está bajo una roca impresionante. Castillo podría conocerse como el pueblo del agua, aparte de las cerezas o de otras cuestiones. Un poco hilando con lo que hablábamos antes, es una cuestión de identidad. Si el pueblo cree, y en este caso lo cree, en este pueblo es así, que el agua forma parte de su identidad, es que claro que es esencial para la oferta turística, pero desde hacer zonas donde se pueda aparcar los coches de una forma respetuosa con el medio ambiente, parques lineales, zonas para pasear, determinados servicios que no tenga que tirar o no tire las cosas al suelo porque tiene 4 papeleras cada X metros. A todo eso claro que se puede hacer y es esencial, siempre
que, bueno, siempre se puede hacer, pero más cuando el agua forma parte de la identidad del pueblo del que estamos hablando, y pasa igual en nuestro pueblo. Ya os digo, en Zaragoza, por ejemplo, que está 30 a 40 kilómetros más arriba, río arriba, ahí han hecho unos parques lineales magníficos y ahora la gente ya no tira nada ahí, porque esto se dice siempre, si tú ves limpio, mantienes limpio. Si tú ves 4 bolsas de basura, la tuya no te la llevas. Entonces, se trata de dar primero el paso de cuidar, de creerse, de potenciar, y la gente se irá reeducando y la gente que venga no tirará. Entonces, yo creo que es esencial, vamos, en un pueblo como este. Joenia, yo quería preguntarte, tú que eres ingeniera, ¿qué soluciones sostenibles existen para mejorar la eficiencia hídrica en la agricultura y en el consumo doméstico? Bueno, para llevar a cabo y ser sostenible, sobre todo el recurso, primero que todo, como hablaba antes, era el tema de la gestión. En la gestión que se debe ver de forma paralela y horizontal con las entidades y las autoridades y la ciudadanía, hay que tener en cuenta que es un derecho y es supuestamente gratuito, pero tenemos que estar conscientes del consumo. O sea, regularlo realmente a lo que necesitamos. O sea, no es al del pipa. Y otra cosa es al que usamos, podemos reutilizarlo. ¿Y de qué manera? Si se depura, si se limpia, si podemos reutilizar y de esa manera aprovechamos más el recurso y no tenemos que gastarlo. O sea, porque pensamos que no va a aparecer, pero en el tiempo sí. Y quería referirme a la pregunta anterior. Yo creo que en Castillo de Locubín sí debieran, yo digo que uno vende su imagen, ¿no? Y si vemos al agua como algo de identidad de aquí, eso es lo que vamos a vender. Es un pueblo como muchos de Andalucía que están en riesgo de despoblación, porque la poca población que hay se va buscando otro futuro, pero si lo que hacemos es centrar y crear una economía sólida aquí, vamos a traer gente de fuera. Yo sé que muchas personas no están a favor del turismo, porque igual agota los recursos, a veces va en contra de la sostenibilidad, pero si se hace de una manera eficiente, controlando el aforo y demás, yo creo que eso no va a haber problema y va a haber un desarrollo económico sostenible. Entonces, si se valora el agua, hacer rutas guiadas, llevar a las personas al nacimiento del río San Juan. Yo fui con Lucía, con Luis, que nos llevaron en una época de frío, pero yo creo que en el verano se puede impulsar más eso. Y pues, caminar por el pueblo y ver cómo hay acequias, cómo va cayendo el agua, aunque haya el sol que haya, o sea, para mí eso es algo maravilloso. O sea, ir a África, donde cuántos niños prefieren, o sea, morir de infección antes de sed, porque no hay agua y aquí no se valora bien. Entonces yo creo que sí es importante y puede ser un recurso para crecer económicamente. No sé si alguien del público de aquí del pueblo también quiere añadir algo o reacciona ante lo que están diciendo, ¿no? Porque estamos todos maravillados con el pueblo y con su río y con su agua. Sí. A ver si puedes verdad. Un segundito, que le llevan el micro y así nos enteramos todos mucho. Gracias. Vamos. Yo vivo aquí, pero no soy de aquí. Entonces yo fui hace 2 días al río y estaba lleno de suciedad. Lo que es las papeleras tiradas, pañales, botellas de Coca-Cola, de cerveza. Hay un bar y también lo tenían sucio. Todo aquello estaba, la zona del bar estaba sucia. Aquí si vinieran más turismo, hay gente que viendo esto, cuando se jubilen o se prejubilen, podrían venir a vivir aquí. Porque este pueblo es lindo, le falta una heladería, por ejemplo, para poder tomarse un simple helado, un simple pollo asado. Pero el turismo atrae a que la gente le guste el pueblo y luego cuando pasen unos tiempos se puedan quedar aquí a vivir. Porque es un pueblo tranquilo, no hay delincuencia, no hay de nada. Pero tienen que avanzar en ese sentido de decir las cosas limpias, las cosas en su sitio. Yo tengo 2 perritas y yo cuando voy limpio lo que suelta el perro, pero la gente del pueblo suelta al perro y allá te las aclares tú, pero la gente que venimos de fuera nos miran con lupa. Oye, eso tienes que quitarlo. ¿De dónde viene usted? Yo vengo de allá al lado de Pinos Puente y vivo aquí. Pinos Puente, Granada.
Sí, ahí al lado, 45 minutos. Pero para incentivar el turismo tiene que haber algo que lo incentive, y el río es lo más bonito que tienen aquí, aparte de la cereza. Y la gente que viene a pasear o a darle un vistazo se podría quedar aquí a vivir perfectamente en su jubilación, porque este pueblo es muy bonito. Pero si las cosas no están limpias, el río no está limpio, las calles a veces le faltan papeleras, los parques le faltan papeleras, pues no. Pero la gente aquí viviría de escándalo. Y lo digo que yo vengo de fuera y este pueblo es muy bonito, pero tienen que incentivarlo. Es simplemente. Gracias a ustedes. No, que no se sabía si era alguien más. No. Bueno, yo quiero hablar de vuestro pueblo, porque desde fuera, como he dicho, soy murciana, vengo de una zona de una agricultura que nos falta el agua. Para nosotros el agua es oro. Vosotros no sabéis a la hora de regar las trifulcas que se montan, porque hay zonas donde tienen un horario, donde los huertanos saben que pueden abrir su portillo a determinadas horas, pero zonas que no, por ejemplo donde nosotros vivimos, que no tiene un horario marcado, y ves a la gente a las 7 de la mañana que antes de ir a trabajar regando, bueno, se generan unos conflictos porque el agua es vida. Entonces vuelvo a reiterar lo que he dicho antes. Yo cuando he venido aquí y he visto este manantial, este nacimiento del río, y este agua que corre por todos lados, transparente y tan buena, es que sinceramente me ha dado envidia. Entonces, como a veces vamos a ver piedras a otros países, y yo, por ejemplo, digo, yo también quiero cuidar de mis que componen mis acequias y mi sistema de regadío, vosotros a lo mejor también tenéis que visitar Murcia, por ejemplo, y daros cuenta, por favor, de lo importante y lo bueno que tenéis aquí. Entonces, sí hay que tener conciencia cívica, porque eso lo tenemos que tener en todas las partes del mundo, que el ser humano a veces parecemos poco humanos, pero sí es cierto que un sistema de llenar las acequias de agua, que el agua corra por el pueblo, que lo que has dicho tú fundamental, que sean zonas de, ¿cómo se dice?, de emergencia climática, ¿no? Refugios climáticos, porque estamos viviéndolo cada vez, vamos a más y a más calor. Eso ya no es un invento como nos decían, lo estamos viviendo en nuestras propias carnes. Entonces, que la gente no haga un turismo aquí como el turismo que vemos de beber, fiesta y demás, sino un turismo enfocado a la tranquilidad, a la paz, a estar aquí unos días a gusto y frescos. Yo creo que sería súper, vamos, un filón buenísimo, vamos. Entonces, el agua como elemento de vida, elemento que vertebra así vuestro municipio, el tema que tú de la imagen del pueblo también muy interesante, y luego de que la gente camine en esas sombras con esos 10 grados menos hacia ver elementos naturales. Vamos, es un filón, yo veo que está súper bien. Desde la envidia de que a mí me falta el agua y que en Murcia también tenemos poca sombra y los 45 grados es algo normal. O sea, ojalá tuviéramos nosotros un nacimiento tan cerca que pudiéramos explotar, la verdad. Sí, y el desafío que enfrentan estos pueblos es la despoblación. Una de las consecuencias es el desempleo. Si no hay empleo, mucha gente se va del pueblo a buscar futuro en otro sitio. Y el agua puede ser un motor de empuje, no solo para el turismo, sino también para otras actividades económicas como es la agricultura. Aquí se han focalizado en lo que es la cereza y lo que es el olivo, que mucho está sembrado en secano y piensan que no necesita agua. Al final sí necesita, aunque sea de abajo, pero se puede diversificar la agricultura y sembrar otros productos que no hay que entonces traer de afuera y se puede tener aquí. Eso también genera empleo y beneficios para el territorio. Vamos a ir terminando. No sé si con estas dos propuestas de Liliana y Joenia, o Bárbara y Jorge, queréis decir algo más, algo más clave. Lo dejamos aquí. No sé si queréis a alguien del público. Bueno, pues yo creo que para ser la primera de las mesas, ¿vale?, que nos ha tocado un poco romper el hielo, pues ha sido maravilloso poder escuchar proyectos tan buenos como los vuestros y sobre todo propuestas que para este pueblo, yo vengo de otra provincia donde también tenemos más o menos, son pueblos un poco más grandes, pero también tienen sus casuísticas y sus problemas de despoblación, de desempleo, y creo que si queda algo claro es que la identidad de los pueblos puede ser precisamente el recurso para su supervivencia.
¿no? Así que muchísimas gracias, gracias Joenia, gracias Bárbara, Liliana y Jorge, y nos vemos en la siguiente mesa, ¿vale? Gracias.